Buenas noches chicos, les saluda Yorio de One. Vamos a hacer un nuevo video de Magic Rush. Bueno, ujú, vamos a retomar el último video que realicé. Sí, hoy temprano no pude hacer ninguno por un tema ya de tiempo, ¿no? Familia y demás. Ya se hace un poco más extenso poder realizar un video un domingo. Pero vamos a retomarlo en este momento. Primero, tenemos el evento de Casa de Tesoro. Eh, Está en este caso Blizzard. La Casa del Tesoro sirve para tres opciones. Muy bien. Lo ideal es gastar 5000 diamantes. Bien. Recuerden, son diamantes, no tiros. Cada tiro cuesta 100 diamantes. Si utilizas el por 10, son 999 diamantes. Si tú haces 5 veces, te van a faltar 5 diamantes más para completar los 5000. Tengan en cuenta ello. Son 5000 diamantes usados, no es por tiros. Bien, entonces si llegamos a este premio de los 5000 diamantes, vas a llevarte 4 de estas almas milenarias, 4000 de esto de aquí, y adicional 10 gemas del héroe que está en proyecto, en este caso que sería Blizzard. En mi caso yo estaría interesado si fuese Saizo, ¿no? Muy bien, vamos avanzando un poco más. Ayer hicimos Fractalia, ya estoy en 192.000. Ya hice Fractalia por completo en esta cuenta. Terminamos todo Fractalia. Y bueno, solamente vamos a hacer los 2000 de experiencia de hoy para, ir avanzando un poco. Mientras tanto, vamos revisando los comentarios del último video. Está en este caso Marios Dugu. ¿Qué legendario me recomiendas para sacar? No, ¿qué legendario me recomiendas sacar para ir mejorando? Estoy en el último server que salió y soy nivel 54. Muy bien, en ese caso Mario, el primer héroe legendario que te va a aparecer en una ruleta es Aizo. Pero hay un inconveniente, en esa ruleta, para poder ganar, el premio te dice que tienes que hacer 50 tiros diarios. Entonces esa ruleta, la primera siempre es muy complicada. Y las únicas que lo pueden sacar son los top o los que justo ahí están empezando a recargar de 100 en 100 en 100 y ya tienen la opción para poder sacarlo, ¿no? Cuando digo 100, 100 son $100, ¿no? Entonces ellos pueden tener la cantidad suficiente de diamantes como para poder sacar ese héroe legendario, que a la larga va a ser muy bueno. Es la única ruleta que aparece de Saizo. Ya no hay más ruletas después. Esa es la única que aparece con Saizo. Pero tiene ese pequeño, esa pequeña trampa, ¿no? Ahora, fuera de ello, los héroes según tu orden. Si tienes demasiado, vamos a ver, si tu drop de héroes te da demasiados héroes de daño, puede ser, digamos, Mira, Gorgona, Lufia, Krabi, no sé, comienzas a subir héroes de full daño, pero no te toca ningún héroe de soporte. Mi primera recomendación sería que vayas por un héroe de soporte. Y ya muchos, y como siempre lo digo, muchos saben que es soporte recomendado por primera vez. En este caso, Spike, que es uno de los mejores soportes al inicio y hasta en la actualidad. Ayuda bastante a mejorar el equipo. Pyre es el primer soporte. Ahora, si tienes mucho soporte pero te falta daño, puede ser físico o mágico, ya tendrías dos opciones. La primera opción, y eso sí está muy por encima, es Dumia. Porque Dumia es el mayor héroe que hace daño mágico actualmente. Y si quieres ir por daño físico, tendrías que esperarte de repente a Downhill. Action está un poco más por debajo, pero ellos dos podrían ir tranquilamente. Queda a tu libre disposición. Eso sí, recuerda que debes de juntar tus 15.000 diamantes. Intenta no gastar todo de forma abrupta, o sea, inmediato. Si vas a recargar, recarga con moderación, mide tus recargas y ve lo que vas comprando poco a poco, ¿no? Ahora, espero que con esto pueda ayudarle un poco a Mario. De allí sigue la consulta de Víctor C. Núñez. S. Núñez, ya. ¿Es verdad que los primeros 7 días se puede llegar al nivel 50 siendo Vic 0?
Es- Creo que sí. No, eso es menos. 7 días es mucho. Creo que son en los primeros 4 días, 4 o 5 días. Llegas al 30, 40, creo que hasta más de 50, 60 creo que llegas. Pero tienes que gastar todo correctamente, ¿no? O sea, si entras justo en el momento en que el server aparece, eres de los primeros, vas a tener un plus adicional al resto. Ese es el caso. Si apenas aparece el server, tú ingresas, chévere. Vas a ganar, ¿por qué? Porque vas a tener más horas que el resto. Yo hasta el momento no he logrado detectar en qué hora exacta siempre crean un servidor nuevo. Pero si haces eso, sí. Y vas a llevar un nivel o una productividad más que el resto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el servidor se creó, supongamos, a la medianoche y todos empiezan a jugar a la hora del reset, que son las 8 horas después de que se hizo el reset de arena, ¿no? Más o menos. Entonces ya tienes 8 horas adicionales que tu vitalidad ya cargó. Y eso, aunque no creas, es un plus. Entonces, calculas el tema de tu vitalidad, vuelves a entrar, gastas toda la vitalidad que va a cargar más rápido porque es poco al inicio, y vuelves a gastar. Entonces vas a llevar por lo menos una o dos vitalidades frente a todos los que sean Big Zero. Y eso te va a ayudar. Ahora, si puedes de repente pasar a un Big 1 o Big 2, quizás te pueda ayudar un poco más, porque puedes comprar con tus diamantes una o dos vitalidades más, que también te puede ayudar a la larga. Pero ya todo es relativo, ¿no? Después de ello, por ejemplo, tenemos el comentario de Luis Champi. ¿Cuál crees que es el mejor team donde puede ir Watson? Watson, la ardilla. ¿Y cuál sería el arma feral recomendada? Wow. Waxo. ¿Dónde está esa ardilla? Mm, a ver. Caras. Mira, así con algo muy simple, héroes normales. Aquí, por ejemplo, a ver, hay que ver qué tiene Waxon también, qué tipo es mágico. Este es un artillero de fila trasera, ataque básico mágico. Ya. La verdad es que primera vez que alguien me pregunta por Waxon. A ver, arroja una bomba que penetra encima causando daño mágico y empuja al enemigo. Bombardea a un objetivo enemigo causándole daño y a los enemigos cercanos. Es como un splash. Incrementa su habilidad propia y su fuerza explosiva. Aumenta la regeneración de energía para héroes de Quién Soy, del código Quién Soy. Lanza una gran bomba a los enemigos dentro de un área, causando daño continuo dentro de esta. Bueno. Eh, ya. Por Codiz, yo utilizaría héroes del Quién Soy. Buenos héroes al inicio, si te tocan, claro está, Pulan, Salman, bueno, Salman es un poco más avanzado. Pero si quieres ir un poco más al mid-game, puedes ir por Pulan, Karaz, en esta ocasión Waxon, ya van un tanque, un mago que hace especie de soporte Karaz, Waxon que estaría atrás dando golpes. Como es daño mágico, vas a tener que llevar a alguien que bufee el daño mágico.
puede ser Salman, que es muy bueno para eso. Ayudaría que el daño que hace Waxon ayude bastante. Y adicional un soporte más, ¿no? Si gustas una Merilyn, o ya si quieres de repente algo un poco más con más aguante, puede ser un Pyre. Pero Merilyn siempre es una buena opción para héroes que necesitan bastante daño mágico. Uh-huh. Esa sería una recomendación general. Ahora, si no deseas sello, dependiendo, puedes también utilizar en este caso a Slimer. O si gustas, no llevas a lo que es a Salman y puedes colocar a Gears con su despertar, es muy bueno. Ya se vuelve demasiado con su despertar Gears hasta que salga su skin. También puede ser una muy buena opción, ya que si va a recargar constantemente la energía, porque es para los equipos de quién soy, entonces Gears va a estar a cada momento haciendo ultimate y por ende no va a morir tan fácilmente, porque al momento que hace ultimate gana inmunidad durante ese tiempo y ataca como loco. Entonces puede ser una buena opción. Ahora, el alma feral. No puedo ver, pero imagino si es un héroe de daño y tú quieres que haga el mayor daño posible y es mágico, Fénix directamente, ¿no? Fénix siempre es la opción para el mayor daño mágico. No te recomendaría Pesadilla porque Pesadilla es para héroes que sus ataques hagan efectos alterados porque va a tener un plus, pero en este caso Waxon no lo tiene. El empujar no es un efecto alterado, es una separación en realidad. No va a ser un mayor efecto o va a tener algo más, ¿no? Como una condición, digamos. Entonces, Pesadilla sería la mejor opción para Waxon. Y si de repente quieres que dure más tiempo en batalla, puedes usar Egrias, ¿no? Ahora, ¿cómo llego a la plegaria 4 ya que a veces me sale rojo? Este es un comentario, a ver, el comentario anterior era de Luis Champi y el último comentario que he leído es de Logical Will 7831. Plegaria 4. Mira, la plegaria es algo relativamente complicado. Bien. Ajá. Yo estoy subiendo en este momento a ella. Tienes que llevarlo hasta un punto donde la plegaria gurú te ayude. Y después de ello vas a tener que, ¿cómo se dice? Tantear, intentar, probar. No sé cuál sea el mejor adjetivo en este caso. Suerte. Como pruebas en esta ocasión, yo por ejemplo hago de esta manera, busco los que tengo en reserva y de esta forma voy probando para ver si llega a subir al que falta, ¿no? Porque por ejemplo a mí me falta casi 90 puntos en lo que es nivel de esquiva. Entonces tengo que estar probando, pero primero tengo que gastar las gurú. Entonces, ¿qué haces? Depende de cómo juegue cada uno. Yo lo que hago es voy juntando de repente 1 o 2 meses y de ahí hago el evento. ¿No? Junto unos 20, 30 y hago el evento de plegarias normales para sacar la mayor cantidad posible de puntos y voy ahorrando. Lo hago de esa forma. ¿Puedo hacerlo de otra manera? Sí, se puede hacer de otra manera gastando todo directamente. Pero el punto es siempre, llegas hasta donde las gurú te permiten sin fallar y una vez que ya empiezan a fallar o notas que ya no te está sirviendo mucho la gurú porque sube y baja, tanteas con las plegarias maestro, con las plegarias experto y bueno, hasta las premium. Vas probando de uno en uno y alguno va a salir, ¿no? No lo puedo hacer ahora aquí porque estoy ahorrándolos, entonces no me conviene. Pero voy a intentarlo hacer con otro héroe más adelante. Pero esa es la forma, tienes que tantear. Ya cuando las gurús fallen, pasas a cualquiera de las otras plegarias y vas probando en uno hasta que te salga el porcentaje. Y siempre ten en cuenta que, por ejemplo, cuando te aparezca, voy a suponer, ¿bien? Vamos a ver, voy a rezar, me aparece todo así, perfecto. No me dio nada arriba, ya me dio lo que no le quería. Voy a gastarlo ya por temas del video para ayudarte un poco, ¿eh? Entonces empiezo aquí, sigo dándole. Me dio una gratuita, no importa, vamos. Tienes que gastar todas las gurú.
Ya está. Vamos, plegaria gratuita, todo así. No importa que arriba se vaya el rojo. Seguimos dándole. Ya no me sirve aquí. Cuando pierdes mucho, más de 90 puntos, no sirve que lo suples. Seguimos. Cuando vas a llegar casi al límite, es ahí donde va a fallar con mayor frecuencia. Dale, no importa. Mientras que no te quite abajo, no hay problema. ¿No? Seguimos. Seguimos avanzando en poder. No me sirve. Mira, 7 con 2, 10 puntos. Yo le doy. Ya estoy a 204. ¿Por qué? Porque después el juego automáticamente, mientras que sigues avanzando en las plegarias, te lo va a nivelar. Por ejemplo, aquí ya las gurú han perdido efecto. Pruebo un poco más, voy con 6 más. Si no pasa nada, voy a la siguiente. Ya no, porque pierdo. Aquí no gano, arriba sí. Vamos a darle arriba. Perfecto. Ya, no puedo más aquí. Yo no voy a gastar más. No, gurú. Oh, mira, ve. Yo sí le voy a dar porque son 150 puntos, o sea, me va a servir bastante. Seguimos probando con las... Uy, salió. A ver. Una más en la gurú, no pasa nada. Vamos a las plegarias expertas. Vas a decirme, pero no sale, sí sale, mira, ya está, listo. Ya está el rezo hecho. De esa forma puedes sacar los 4 puntos, sencillo. Vas gastando acorde. Bien, espero que te pueda ayudar un poco esa idea. De igual forma puedes tomar cualquier otra manera, pero esa es la que yo recomiendo. Hago de esa manera. Chao, 6284, saludos, bro. Dice, thank you a lot. This time there is translation. Good video between. ¿Between? Ok, pero yo lo traduzco así, ujú. No problem, Shadow. In this, ¿cómo se diría? ¿Cómo era? Wait for translation, please. Ya, ahora tenemos a Betoski. Yo estoy buscando un equipo de defensa. Soy Big 8, nivel 94. Tengo varios legendarios. ¿Cuál me recomiendas? Nisha ya no se puede conseguir tan fácil. Nisha, Nisha. Bueno, o sea, en realidad todos los héroes se pueden conseguir en Fractalia, ¿eh? Porque todos están aquí en realidad. Todo depende de la suerte que te aparezca aquí. Y si eres Big 8, tienes el pozo Big, y ahí también aparece Nisha. No es tan complicado sacarlo, pero vas a gastar diamantes, eso sí. Por lo menos unos 15k o 20k para que lo consigas completo. Ahora, si intentas, la verdad, mira, sinceramente, no veo muchos equipos que utilicen Nisha. Al inicio había un jugador, Rock creo que era, que utilizaba Nisha bastante. Pero ya actualmente ya no veo ninguno. Yo todos los héroes que son de pozo, les recomendaría que lo saquen por Fractalia poco a poco. Y el que sí se pueden centrar en un 100% de juntar todas sus gemas, en este caso sería Saizo. Porque es el que más se complica. Cada vez que aparezca esta prueba de casa, vayan por Saizo, intenten sacar los 5000 diamantes para que aunque sea ganar 10 gemas más. Ya. Una defensa. Bueno, nivel 94, ¿qué tendrías en este caso? Es lo que no sé. Me tendrías que decir los héroes que tienes para poderte recomendar una defensa, ¿no? Eso no te voy a decir exactamente cuál, pero tendrías que decirme los héroes. Mira, tengo a Pyre, tengo a Listia, tengo a Flynn,
No sé, tengo a este, mis más fuertes son este. Los que tengo más skill, los que están más nivelados o leveleados, son estos. Como para tener una gran referencia, ¿no? Porque así a grosso modo no te puedo dar un team. Porque si no, lo único que te podría decir, haz el team general. ¿Cuál es el team general? El team defensa básico que sería, a ver, sacas a este, colocas a este y lo dejas así. O si no, por ejemplo, si no quieres a este, puedes colocar Aurora con skin, su último skin, el que lo consigues en el pase mágico, es muy buena Aurora, sí. O si no, puedes sacas a Aurora y colocas a Flynn para que pueda hacer el mayor aguante. Va a depender en realidad, no les puedo indicar una opción, pero la general es esa. Ahora, si ustedes me piden que sea quizás con héroes normales, ahí ya tendríamos que trabajar un poco más y conocer de acuerdo a qué tiene cada uno, porque yo no te puedo decir, sube este y de repente te va a costar 3 o 4 meses subirlo y no te va a rendir como quisieras, entonces es muy complicado. Todas las recomendaciones van de acuerdo a cada opción y no puedo hacerlo tan abiertamente. Pero problemas con el básico, ya que me comentas que tienes varios legendarios, intenta, no sé si tendrás a Ovid, a Kinox, puedes también con ellos ir avanzando. He probado a Kinox en algunas peleas, le ha ido regularmente bien. Puede decirse que es una buena opción para un team de defensa. En lugar de, por ejemplo, colocar a Flynn, puedes colocar a Ovid. O de repente en lugar de Aurora también puedes colocar Ovid, que ayuda bastante. Entonces, más que todo para el tema de la defensa es para que el team aguante todo el tiempo de pelea y no muera ninguno y haga perder al otro team automáticamente, ¿no? Ese es el tema del team defensa. Ya. Pero si me mandas las ideas, te puedo ayudar un poco. ¿Me recomiendas un equipo para Lucifer? Lo tengo en otra cuenta, soy nivel 101 Big 7 y saludos. Este es el comentario de G. Nar Núñez o Núñez 8775. Lucifer, ya. Voy a pasar a la otra cuenta para poder hacer el tema de Lucifer, ¿ya? Pero dame, antes de irme por allá, vamos a hacer esto rápidamente. Y de ahí el último comentario del día es, bueno, yo le voy a decir barritas, porque son barras pequeñas, o barras, no sé. Si gusta, hablar con diminutivo a veces es muy pesado, lo mejor sería decirle barras, ¿bien? Porque así lo coloca, arroba, y leo es una I, como si fuesen unas barras. No comprendo muy bien este juego, no basta con mejorar solo 5 héroes para arena, también necesito muchísimos más para los otros modos de juego, no sé por dónde empezar. Mira, eh, primero, si tú armas un team general, en este team general por lo menos tienes que hacer lo siguiente, no son 5 héroes, tienen que ser 10. Muy bien, 10 héroes. De estos 10 héroes tienen que ser por lo menos 2 tanques, 2 soportes, eh, y los otros 6 pueden ser daño entre físico y mágico. ¿Por qué? Porque si vas a campañas van a haber momentos donde te bloqueen héroes. Entonces vas a tener que usar otro tipo de héroes para poder pasar. Si vienes aquí al campo de batalla, cada opción del campo de batalla tiene su propio tipo de juego, daño físico, daño mágico, y por lo menos como te comento debes de tener 10 héroes, más o menos. Ahora, ¿sabes qué? Me va bien en todo esto, pero mi problema es Torre de Babel. ¿Ya? En Torre de Babel sí necesitas por lo menos 25 héroes. Como ustedes han visto a lo largo de todo este tiempo, desde que empecé a jugar esta cuenta, yo les dije que iba a tener que subir 25 héroes. 5 tanques, ¿no? Aquí están los 5 tanques, por lo menos 5 o 6 tiradores, 5 o 6 magos, unos 6 soportes, en artilleros nada y en tanques, cuando lo dije con tanques son 1, 2, 3, 4. Con esto me basta, dije yo. Y en artillero, bueno, por ahí subí uno un poco nada más, no lo subí tanto. Entonces, sumamos 6, serían, acá tengo 2, 4, 6,
8, 14, 20, 25. Subí esos 25 héroes a lo más que pude y con eso me centré en pasar la Torre de Babel hasta el nivel 25. ¿Por qué nivel 25? Porque en el nivel 25, conforme vas avanzando los pisos de la Torre de Babel, se vas desbloqueando cada uno. Este en el piso 10, este en el piso 15, este en el piso 20 y este en el piso 25. Y esto a su vez, como va subiendo el poder, va ayudando también a otros héroes a darle una mayor cantidad. Por ejemplo, el casco le da 2300 puntos de poder a cada uno de ellos, este le da 3000, entonces ya sumamos, son 5000 de poder. Y así sucesivamente con todos los héroes, ¿no? Entonces, por ejemplo, de mi equipo comandante, los tanques reciben 7000 de poder aproximadamente. 2000 de aquí, más los 2300, más los 3000 son 7000 de poder aproximadamente. Una vez que ya tienes controlado esto, tienes que centrarte en la mazmorra. Los primeros 150 pisos son muy fáciles. Todo es causa y efecto nada más. Pero sí, como te comento, siempre tienes que tener daño físico y daño mágico. No puedes irte solamente por daño físico, porque hay escenarios que te van a pedir daño mágico. Entonces tienes que tener uno o dos héroes que hagan un buen daño mágico. Y esto a su vez tienes que trabajar en ir juntando diamantes para que a largo plazo puedas obtener todos estos héroes legendarios, ¿no? Que sí o sí son necesarios para largo plazo. ¿Por qué? Porque en arena te vas a ir quedando poco a poco y no vas a escalar. Mientras que más escales en poder con este team, mayor va a ser tu flujo, ¿no? Tu ranking de arena, y vas a tener una mayor cantidad de diamantes que a la larga también te van a ayudar a, muy aparte que te mantienes, poder sacar los legendarios que desees o necesites, ¿no? O de repente hacer alguna otra opción diferente. Pero tienes que centrarte en una opción. Si no, me detallas un poco más de lo que tienes y en el siguiente video hago una guía nuevamente de cómo se inicia para poder tenerlo en cuenta. Y cuando ya tenga la PC y inicie ya los streaming, que por lo menos les voy contando que va a ser en la plataforma de Kit, ¿no? Kit va a ser la plataforma que voy a utilizar y va a ser más o menos a las 8 de la noche hora Perú, que serían, si está en Argentina o Chile, 10 horas, 10 de la noche, y en otros países varía, no sé mucho los horarios de diferentes países, pero van a variar entre 1 hora o 2 horas máximo. Bien, pero va a ser en esa plataforma. Voy a intentar también si es que se puede transmitir en las dos plataformas, tanto Kik como YouTube, pero la que voy a utilizar para más que todos los streaming va a ser Kik, y en YouTube ya subiré el video después de que termine, ¿no? Y también ya voy a comenzar a hacer, muy aparte de lo que es el Magic Rush, que le voy a dar 1 hora diaria a Magic Rush. De repente, si ustedes me dicen, vemos otro juego, se descarga otro juego y probamos y vamos viendo qué se puede hacer con diferentes juegos, ¿no? Pero en sí, lo primero y lo principal es esa plataforma. Ya de aquí, en los siguientes videos, voy a colocar ya dentro de las descripciones el enlace del kit cuando lo cree, que todavía será, me imagino, el miércoles o el jueves que viene, y ahí ya arrancamos con Kit, ¿sí? Y ahí, bueno, ya se puede hacer un poco más fácil preguntar, ¿no? Y vamos avanzando con este tema. Ya. Pero ahí ya podría ser, creo una cuenta en un servidor X y vemos cómo se avanza. Te explico más o menos, vuelvo a explicar desde un inicio cuál es la temática del juego, qué se puede sacar, qué no se puede sacar. Lo que podríamos engancharlo, como ya salió un servidor en este momento, podríamos esperar a que aparezca un siguiente servidor, que también es una buena opción. Eso será, imagino, en los primeros días del próximo mes. E iniciamos una cuenta solamente para avanzar un poco. No es que me voy a quedar en esa cuenta para jugarlo, solamente para explicar. Porque en sí la cuenta que estoy utilizando para hacer todas las demostraciones es esta de aquí, ¿no? Ya jugar una tercera cuenta sería demasiado tiempo, eh, y va a ser un gasto innecesario, creo. O bueno, depende, ya si no se conversa y si algunos me dicen, "Ah, creamos una alianza y todo ello, nos metemos a un servidor nuevo a hacer chacota un rato, ¿no? También puede ser una buena opción. Muy bien, entonces veamos.
Para poder pasar a hacer el tema de... Llevan 30 minutos, ya me estoy excediendo un poco el tiempo. A ver, vamos a hacer rápido 2000 de experiencia. ¿Qué más nos falta? Cuando tenemos aquí 94 fase lead. Fase lead. Me olvidé. Sorry, chicos. Ya creo que tengo los 20. Ya está. Revelamos, por ejemplo, aquí revelas, ya te aparece el siguiente. Se le suman 3 burbujas más a cada uno, o 3 gotas si le quieren decir así. Y vamos al siguiente. Aparte creo que le faltan. Mañana sale padre el segundo. Ya estamos. Ahora, Lufia ya está en naranja, en rojo, disculpen. Creo que tengo que llevarme a Caras porque él va a ser sí o sí defensa. Ya, este no. Mucho. Por ejemplo, estas opciones barras, como te digo, porque no aparece tu nombre, estoy pronosticando a largo plazo que Caras va a ser uno de mis héroes en defensa. Entonces sí o sí voy a tener que subirlo. Bien. Ahora, ya terminé con todo. 129. Compro en la tienda algo. Un Nusku. 129. Sí, Nusku. Arena. A ver aquí. Veamos. A ver. Hacemos esto. Hay que llegar lo más rápido posible a los 140 de actividad. Si pasamos 140 de actividad, mejor. A ver, 130 y tantos. Veamos aquí. 138. No he hecho nada de esto. Vamos a hacer un toque. Es que... Verdad, hice solamente las plegarias. Veamos. Veamos. Ya, vamos a dejarlo ahí, 140 de actividad. Igual, después con un poco más de tiempo, 2000, ya está, 2000. Estoy a 4000, son 3 días. Bueno, mañana resetea el Fractalia, hago los 2000, hago Fractalia y hago los 6000 puntos. Y con eso llego a 103 mañana. Muy bien, mañana haré el video haciendo ese nivel. Ahora voy a pasar a mi otra cuenta para hacer el tema de Lucifer. Un momento, por favor. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a la consulta de Genar Núñez, o Genaro Núñez, no sé. Bien, vamos a centrarnos en Lucifer, un héroe de mis preferidos en su momento, uno de mis primeros legendarios que subí a 5 estrellas. Y ahora vamos a sus poderes, ¿bien? Veamos. Aquí está su primera habilidad, esta de aquí. Abre sus 6 alas y dispara plumas afiladas haciendo daño físico hasta 5 enemigos. La pasiva al transformarse aumenta el poder físico de todas las unidades en el campo de batalla según su probabilidad de crítico. Probabilidad de crítico, esa parte es muy importante. Ahora, en ese caso, inflige daño físico en áreas sobre un objetivo al transformarse, aumenta el efecto y aturde a los enemigos alcanzados. Backlog, que es un golpe fuerte. Invocar a Balrog, que ataca con sus garras a los enemigos, se enfrenta a Lucifer infligiendo daño físico en su forma alternativa al alcance en el que daña a muchos héroes. Muy bien. El Serafín, esto es lo importante. De todo lo que tiene que ver, esta es la parte más importante de Lucifer, el Serafín oscuro. Muy bien. Entonces, para poder hacer el Serafín, bueno, por aquí estoy, ya Puffy. Ya, vamos a ir con Puffy, ¿bien? No interesa si gano o pierdo. Primero tirador, Lucifer. Muy bien. Coco. Soporte. Fire. Muy bien. Aquí en tanques sí puede haber una recomendación que sería Spar, por un motivo, porque al momento que gira golpea repetidas veces a los diferentes héroes o enemigos,
y genera críticos, o sea, tienes que hacer que genere la mayor cantidad de críticos, o sea, alguien que golpee repetidas veces. O que te dé algún stack de crítico. Muy bien. Por lo general, yo iría así. Muy bien. No creo que gane. Muy bien, por más que tenga un poco más de poder. Pero lo importante es que tienes que intentar llegar al serafín. Muy bien, veamos. Entra Coco, golpea, aparecen algunos críticos. Si se logra, esperemos que sí. A ver. Ahí está ya en modo... Tiene que explotar. A ver. Veamos si sale o no sale. Ya, ahora sí. Ahí explotó Lucifer. Ya comenzó a hacer su serafín. Bueno, duró poco. Ahí va otra vez. No, creo que es este el de... Ya. No duró mucho. O sea, el tema es que tenemos que hacer que dure bastante el tiempo de serafín de Lucifer. Ahora, veamos qué podríamos cambiar. Sacamos a este, colocamos a este. Golpe certero. Iría fuera Coco. Downhill. A ver, vamos a probarlo así, ¿eh? Full daño físico. Veamos a ver qué sucede. Veamos, ¿hay críticos o no hay críticos? Ahí va una vez. Wow, se lo cuchillaron a todos. Bueno, pero fue por Saizo, imagino, ¿no? No es porque sea Lucifer. Claro, Saizo fue el que hizo todo el daño. Pero tenemos que basarnos en un equipo de Lucifer. A ver, veamos. Veamos aquí qué tal nos va, ¿eh? Este sí está un poquito complicado. Tiene que oscurecerse todo. Vamos, Lucifer. No, murió Lucifer. Mucho para él. No alcanzó. Veamos, veamos. No me convence ella. Vamos por Coco. Y colocamos un Flynn. Recuerden, el tema es que Lucifer haga su serafín. Ese es el punto. Vamos, Lucifer, crea tu serafín. Veamos, veamos, veamos. No salió. No, no se puede. Ajá, probemos otra cosa, veamos. Ya, a ver, entonces saquemos esto, saquemos esto.
Ponemos a mira. Y vamos así, No, esa es la habilidad de Action, creo. No, no tengo resistencia. ¿Quién me puede dar más crítico? Spar nada más. Bueno, a ver. No lo tengo Spar subido. Ajá. ¿Ya ves? Pone toda su fuerza en el escudo y se lo aplasta a un enemigo en la cara. Siempre dará golpe crítico. Eso es lo más importante, que dé golpe crítico. Entonces, Spar puede ser una muy buena opción para que ayude a Lucifer a hacer este tipo de ataque. ¿Quién más tiene crítico? Tiradores. Coco. A ver, sus ataques rebotar 2 veces. Claro, todo lo que hace Coco es reducir defensa, pero no da crítico. A ver, tú. No, ella no es crítico, ella es Ella es con energía. No. Mira, por ejemplo, mira. El problema con mira. Mira, puede ser una buena opción porque tiene golpes críticos. A ver, ¿qué otra opción más tenemos? Bueno, soportes, va a ir Pyre, de hecho. En soportes ya no. Entonces tienes que ir con el tanque, que sería Spar. Mira, en el caso para que te ayude con los críticos. Y en soportes no hay ninguno que haga críticos. Bueno, Ariel es tema de energía también. No sirve para esto. Aurora. Lo que pasa es que si tiene ataques en área, puede tener mayor posibilidad que alguno de los golpes sea crítico y continúe. Tendría que subir Spar en realidad. Bueno, va a ser muy complicado hacerlo en este caso, estimado, pero bueno, te dejo las ideas. Entonces, la idea general para el caso de Lucifer, en lo que es un team, sería de esta forma, ¿no? Aquí está. Spar.
tirador mira. Ahora, tendrías que buscar entre el resto alguno más que tenga la posibilidad de hacer críticos. Pero como el video se va a alargar demasiado, ya lo dejaríamos para después, ¿no? Pero voy a seguir buscando. Igual por interno voy a dar un tiempo y voy a seguir buscando. Y con soporte serían tú, y si gustas tú, o si no, con Aurora, o con este de aquí. Cualquiera de los tres, muy buena opción. Pero sí o sí tendría que ir Spar porque es uno de los héroes que hace más daño crítico, ¿bien? Bueno chicos, entonces de igual forma voy dejándolos. Ya mañana nos vemos nuevamente. Subiré algún video mañana. No sé si... A ver, permíteme un segundo. ¿Cuántos días le queda de artefacto? Ah, ya queda un día más. Mañana hacemos artefactos. Bien, entonces en esta cuenta hacemos artefacto mañana. Y vemos qué más se puede avanzar, ¿sí? Bueno, lo voy dejando chicos. Cualquier duda, consulta siempre sus comentarios. Recuerda, barras, dame más información de lo que deseas hacer para poder ayudarte a darte alguna opción. Igual Betoski, indícame qué héroes tienes y ahí vamos armando algunos equipos para probar, ¿sí? Bueno chicos, los voy dejando entonces. Que tengan una excelente noche. Gracias.